Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, dice. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, dice. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. ¿De qué dice? Bendito sea Dios. Tal vez antes de entrar, hermanos, en esta noche al tema, porque cómo me gustaría de verdad poder transmitir con la iglesia el ser libres en esta prisión que es el mundo, precisamente. Esa es la condición de los hijos de Dios, hermanos. El mundo es una verdadera prisión. Pero saben ustedes, hermanos, que los hijos de Dios en este mundo estamos metidos aquí, pero de verdad vivimos una verdadera libertad, hermanos. Y eso quiero transmitirles en esta noche. Para poder entender la libertad, tal vez quisiera hacer un pequeño resumen. En el tiempo antiguo, las esclavitudes que se vivían eran pero tan terribles. Estamos en el siglo XXI, donde tal vez ya no conocemos mucho de esto, pero de todas maneras, las historias, hay mucha historia escrita acerca de esta condición que se vivió literalmente, la humanidad vivió la esclavitud. Por ejemplo, cuando se levantaban dos naciones y se declaraban guerra entre dos naciones, así literalmente, y la nación más poderosa, la nación que prevalecía, sometía automáticamente en esclavitud a la otra nación derrotada, así literalmente, y los llevaban cautivos, los llevaban como rehenes, los transportaban así literalmente encadenados con grietes, así los llevaban a su país y ahí los sometían a que hicieran los duros trabajos. Los trabajos más pesados era precisamente el trabajo de los esclavos. Tal punto que eso se dio literalmente en el mundo. Habían así literalmente mercados de esclavos. Compraban literalmente a las personas. Habían mercados, ya se imaginan ustedes. Y nadie podía escapar porque estaban encadenados. Y disponían de ellos las personas que eran considerados como señores en aquella época. Y llegaban así literalmente dentro de los mercados de los esclavos y ¿cuánto vale esto? Y llegaban a un acuerdo, lo compraban y se lo llevaban. Aquella condición era tan terrible. No les importaba si sufrían, no les importaba si aguantaban hambre, no les importaban. El asunto es que los trataban así literalmente como animales. Y ahí empezó a pasar el tiempo, empezaron a pasar los años, ya empezaron a tener un poco más de conciencia, empezaron a levantar leyes donde los esclavos empezaron a hacer algunas leyes para protegerlos, por lo menos para darles salud, para darles
un lugar adecuado donde vivir. Y empezó a pasar el tiempo. Eso fue precisamente lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto por cerca de 450 años. Y todo comenzó. Ustedes se recuerdan a la historia de todo comenzó con un muchacho llamado José, que era el hijo más querido por Jacob. Y lo cierto es que José era un muchacho que buscaba a Dios y se ganó el corazón de su padre. Iba a ver a sus hermanos. No cabe duda que José le delegaba algunas responsabilidades. Pero sus hermanos, que eran envidiosos, un día, dice la palabra de Dios, que decidieron matarlo. Y lo agarraron en el desierto, cabalmente lo agarraron y lo metieron en un hoyo. Ahí decididos a dejarlo ahí a que se muera ahí. Pero uno de sus hermanos se le ocurrió y dijo, no, dijo, saquémoslo. Y literalmente venían unos mercaderes, compradores así de esclavos, eran unos ismaelitas, y venían y convinieron así literalmente y vendieron a aquel muchacho, lo sacaron de aquel pozo donde estaba. Y de ahí comienza la historia del pueblo de Israel en Egipto. Después de que aquellos ismaelitas lo llevaron al mercado. El muchacho no era nada que ver, él no vivía una vida de esclavos. Lo llevaron al mercado de esclavos. Llega un hombre tan importante de Egipto, lo compra y lo lleva a su casa. Y de ahí ustedes saben la historia. De ahí empezó a crecer aquella nación. De ahí empezó a aumentar el número. Pero la profecía que había sobre ellos es, después de los 450 años, Dios los iba a visitar para poder sacarlos de ahí, de Egipto. Viene Dios y levanta a un hombre llamado Moisés y lo comisiona para una labor tan importantísima. Lo que con una condición. Viene Dios y le dice, me vas a sacar a mi pueblo de aquí para que me pueda rendir culto en el desierto. Ustedes saben toda la historia que lo relata la Biblia, la palabra del Señor. Como aquel rey llamado Faraón, Dios permitió que se endureciera y se ablandara, se endurecía y se ablandaba. Pasó muchas veces hasta que Dios mostró su poder, mostró su gloria, mostró su capacidad, todo lo que Dios podía hacer por tal de sacar y liberar a su pueblo. Pero lo que me llama la atención es esto. Faraón tipifica precisamente al diablo. Y Egipto tipifica precisamente el mundo. Dios le dice a Moisés, vas a sacar a mi pueblo y me va a rendir culto en el desierto. Realmente, hermanos, aquí hay una de doctrinas. Aquí hay mucho que aprender, aquí hay mucha riqueza espiritual. Aquel pueblo no podía adorar a Dios siendo esclavos, porque es imposible, hermanos, adorar a Dios siendo uno esclavo. Porque la esclavitud
provoca dentro de la vida de una persona. Ya se imaginan ustedes, hermanos, los daños espirituales que provoca la esclavitud. Por eso es de que Dios decidió sacar a su pueblo de esa esclavitud. Ustedes se recuerdan ahí en Egipto, los egipcios tenían así literalmente capataces. Ellos hacían ladrillos, hacían adobe, y los capataces ahí estaban y los apretaban más y más y más con las tareas. Y aparte de eso, que estaba el látigo, que si no trabajaban, allá iban los látigos. La esclavitud, hermanos, provoca dentro de la vida de una persona resentimientos, inconformidades, provoca tantos aspectos. Por eso de que adorar a Dios siendo esclavo no se puede. Por eso de que la figura había que sacarlo de la esclavitud para que ofrecieran sacrificios a Dios. Había que hacerlos libres. Eso fue lo que vivió precisamente el pueblo de Israel. Ya teniendo esta idea lo que significa la esclavitud, hermanos, lo que Cristo hizo en nuestra vida es maravilloso, hermanos. Por eso de que la profecía que va dirigido, ¿cuál fue realmente el trabajo de Cristo? Dice que es dar libertad a los cautivos. Dice que es romper las prisiones, abrir las cárceles, dar la oportunidad de que seamos libres. Por eso el ser uno libre, hermanos, es una gloria. Y el Señor Jesucristo agrega, Él dice, y ser verdaderamente. Por eso es que es una gloria, hermanos. Este mundo, les decía, es una verdadera prisión. Porque el que gobierna sobre el mundo es Satanás. Y dice la palabra del Señor de que el diablo a sus presos nunca les abre la cárcel. Como quien dice, alguien quisiera salir y le dice, bueno, no salgas, ¿qué es lo que necesitas? ¿Te gusta esto? Ah, sí me gusta. Va, ahí está, entretenete ahí pues. Se quiere salir de sus manos, quiere salirse de sus garras, viene Satanás y viene, ¿ya no te gusta esto? Va, entonces te vamos a dar este otro. ¿Te gusta esto? No me gusta. Entonces, ¿qué querés? ¿Te gusta esto? Sí, va, ahí quédate. Eso es lo que hace Satanás. Dice que a sus presos nunca les abre la cárcel. La obra de Cristo, ¿qué fue lo que Él hizo realmente? Él llegó y rompió aquellos cerrojos. Tal vez en el tiempo, en nuestro tiempo, nosotros conocemos más ahora como una puerta ahora se asegura con chapas, ¿verdad? Hay puertas que se le pone hasta 2, 3 chapas, ¿verdad? Pero en el tiempo antiguo eran los cerrojos, precisamente aquellas cadenas, unos candados antiguos, aquellas puertas cerradas. Lo que mi libertador hizo, hermanos, fue esto: venir y agarrar la llave. Y venir, abrir aquello, y agarrar esos cerrojos, tirarlos. Y abre la puerta. Y dice, bueno, todos los que puedan salir, salgan. Eso fue lo que Cristo hizo, hermano. Esa fue su labor. Eso fue precisamente su obra maravillosa. Por eso, hermano, de que la libertad gloriosa de los hijos de Dios es incomparable, hermano. Ahí les va a explicar qué significa ser uno libre en este mundo. Saben, hermanos, de que en esta vida todas las cosas se esclavizan.
Todas. Pero los hijos de Dios no nos vamos a dejar esclavizar de nada. ¿Quieren leerlo? Busquemos ahí. Busquemos este pasaje en el libro de 1 Corintios, capítulo 6. Versículo 12. Oigan lo que el apóstol Pablo expresa aquí, alguien que de verdad fue libertado por el Señor. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ¿qué dice, hermano? ¿Qué les parece, hermanos? Maravilloso. Saben ustedes, hermanos, que todo lo que el diablo hace, todo lo que él hace, busca cómo esclavizar a la humanidad. Eso es lo que hace. Por eso de que son prisiones. El diablo todo lo que ha utilizado mentes macabras para poder inventar cuanto ustedes se imaginan, por tal de esclavizar. Pero vean la expresión de alguien que de verdad ha sido libre verdaderamente. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede agarrar algo en un momento, por decir algo. Si Dios le provee, Dios le da la oportunidad, se compra un su carro, pensemos, un carro nítido, pero jamás se va a esclavizar de un carro. ¿Qué le parece? Sí. No se va a esclavizar de un carro. Lo va a usar y lo va a usar bien. Allá lo va a usar para los evangelismos, allá lo va a usar para hacer la obra de Dios, allá lo va a usar. Por eso dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Cosas que no convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ¿qué dice? No me dejaré, cámbiale esa palabra, dominar. Cambiémoslo por esclavizar. Mas yo no me esclavizaré. ¿Cómo dice ahí? De ninguna. A eso se llama ser uno verdaderamente libre, hermano. De verdad. Usted puede tener sus cosas, pero jamás se va a esclavizar de ellos. De verdad. Jamás. ¿Saben, hermanos, que eso es lo que Satanás hace? Lamentablemente eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel en el desierto, ya después de que Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto, decidieron regresar a la esclavitud. Anhelaban. Tanto estaba metido la esclavitud dentro de ellos que deseaban los pepinos. ¿Sí? Así dice la palabra del Señor. Deseaban los pepinos, deseaban los puerros, deseaban los melones, deseaban todo lo que había en Egipto. Dios hizo la obra en sacarlos de esa esclavitud, pero ¿saben qué pasó, hermanos? Que ellos tenían un corazón de esclavos. Ese fue el gran problema. Tenían corazón de esclavos, por eso tenían una tendencia. Ya les dije que Egipto tipificaba. ¿Qué tipificaba Egipto? Les dije. El mundo. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso puede pasar aquí dentro de nosotros, dentro de la iglesia o dentro de los que estamos buscando a Dios? El Señor puede venir y sacarlo a usted donde está, porque
Saben, hermanos, que en esta vida casi que todo lo que hay esclaviza. Yo he conocido personas esclavos de sus vicios, esclavos de cuánta cosa se imaginan. Viene el Señor y lo saca de ahí. Ojalá de ahí. Le dice, bueno, sé libre, pues. De ahí al tiempo, queriendo regresar otra vez a lo mismo, es como dice la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, pero yo, ¿qué dice? No me dejaré dominar de ninguno. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay personas que no pueden estar sin su laptop? ¿O sin una computadora, pues? Sí, hay personas que no pueden estar sin eso. Automáticamente se convierten en esclavos de un aparatito. Sí, increíble. Pero hay personas que se pueden convertirse esclavos de un teléfono. ¿Se puede dar risa lo que le digo? Sí. Pero veo una sonrisa en el rostro de muchos, pero saben ustedes que hay muchas personas que se convierten en esclavos de un teléfono. No pueden estar sin un teléfono. ¿Sí? Y esa es una de las peores esclavitudes que se vive en nuestros días. Uno mira muchachos de 16, 17, 18 años, metidos en ese aparatito. Pero el otro día pasamos un documental a los jóvenes, como un muchacho tuvo un accidente, porque en la calle iba caminando en la calle en su teléfono, ¿sí? Cuando lo agarró un vehículo, salió volando. El apóstol Pablo dice, alguien que expresa como alguien verdaderamente libre, dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿No será que algo lo está dominando, hermano? ¿No será que algo, usted se está esclavizándose de algo? Hay personas que se pueden convertirse en esclavos de teléfonos, de una computadora, esclavos del internet, esclavos del Facebook. Yo he visto personas que a veces pasan ahí horas ahí, hipnotizados. Hipnotizado quiere decir se queda trabado, se queda atrapado, se concentra su atención ahí, y ahí se queda y pasa horas. Se les olvida comer, se les olvida ir a dormir, se les olvida, hasta se vuelven rebeldes por una condición así. Uno dice, ¿y qué estará pasando? Lo que pasa es que, al igual que pasó en el tiempo antiguo, habían esclavos así, literalmente esclavos. Ahora existen los modernos esclavos. ¿Sí? Así le llamo yo, los modernos esclavos. Tal vez ya no van con grietas, tal vez ya no van con cadenas, pero espiritualmente son verdaderos esclavos. ¿En qué se refleja? Porque así como se los digo, hermanos, siendo uno esclavo, es imposible adorar a Dios, hermanos. Sí. Para poder adorar a Dios hay que ser uno verdaderamente libre, hermanos. Aquel caso de aquel muchacho que un día se le ocurrió esconder un lingote de oro, un manto babilónico, que Dios había dicho que no tomaran nada de Jericó, que todo lo que había ahí era anatema. Anatema quiere decir maldito. Que todo lo que había ahí era anatema. No tomen nada de eso, dijo. Dice la palabra del Señor de que este muchacho llamado Acán le gustó, le llamó la atención ese lingote de oro y ese manto babilónico. ¿Sabe ni cómo le hizo?
Estaba en el campamento. ¿Cómo se las ingenió para que nadie se diera cuenta? Ni Josué se dio cuenta de lo que había pasado, ni los demás. Dice que agarró. ¿Saben ustedes de que eso pasa precisamente con las personas que hacen cosas malas? Se las ingenian para poder jugar la vuelta. Se las ingenian para que nadie se da cuenta de sus fechorías. Eso fue lo que hizo este Acán. Dice que agarró, hizo un hoyo ahí bajo su tienda y lo metió debajo y le echó otra vez tierra encima y nada pasó. Y ustedes saben lo que sucedió. Comenzó el juicio de Dios para aquel pueblo. Viene Dios y tienen que revelar, tiene que manifestar Dios y dice: dentro de tu pueblo, Josué, hay alguien que ha tomado del anatema, dijo. Pero lo que me interesa resaltar es esto: cuando llegaron por familia, se separaron, cuando dieron, ¿quién era? Viene Josué y le dice, hijo, da gloria a Dios, le dice. ¿Acaso lo pudo hacer, pues, hermano? No lo pudo hacer. Les dice, hijo, da gloria a Dios. ¿Saben ustedes de qué es imposible? No se puede adorar a Dios siendo uno esclavo, hermanos. Las esclavitudes se pueden llevar tan dentro como, por ejemplo, los resentimientos. Trate usted de adorar a Dios cuando tiene resentimiento contra alguien. Tal vez lo podrá hacer hipócritamente, de verdad. Hipócritamente lo podrá hacer y todo eso. Pero Dios que pesa, Dios que conoce los corazones, Dios que conoce las intenciones del corazón, a Dios no lo podemos engañar. Imposible. Pero a lo que voy es esto: no se puede adorar a Dios siendo uno un esclavo. Si hay resentimientos, si hay inconformidades, si hay amargura dentro del corazón, porque todas esas cosas esclavizan. No digamos si tiene alguna su práctica escondida por ahí. Sí. Si hace algo a escondida de sus padres, si hace algo a escondida de los hermanos de la iglesia, si hace algo a escondida de la autoridad de la iglesia, intente adorar a Dios. No se puede. Porque aquello que usted lleva tan dentro, que sabe que ahí hay, no le va a permitir adorar a Dios. Por eso que la obra de Cristo, hermanos, es hacer verdaderamente libres. Esa es la obra de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro. ¿Qué dice ahí? ¿Sabe qué quiere decir esto? Hay personas que se vuelven esclavos de la comida. ¿Sí? Se vuelven verdaderos esclavos de la comida. Pero ¿saben ustedes de qué? Un hijo de Dios en este mundo vive en esa libertad. ¿Tiene que comer? Pues come, sacia su necesidad, tranquilo. Si no tiene nada que comer, pues también vive en paz, vive tranquilo. ¿Por qué razón? Porque no es esclavo de la comida, para nada. Eso es lo que Dios quiere. Que no nos esclavicemos de nada, ni de nadie. Ser verdaderamente libres. Por eso el apóstol Pablo le llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios en este mundo. No se vuelve esclavo de nadie, ni de nada. Leamos otro pasaje en el libro de Gálatas capítulo 5. Dice en el versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos. ¿Qué dice ahí? ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Por qué buscarse uno esclavizarse? ¿De verdad? ¿Por qué buscarse uno esclavizarse de las corrientes que hay en la vida, de lo que hay en el mundo? Hay quienes que se esclavizan de las modas. Hay quienes que se esclavizan de la comida. Hay quienes que se esclavizan de la amistad con alguien. Hay quienes, tanto es la esclavitud que lo llevan ahí tan dentro que se vuelven, ¿saben ustedes, hermanos, que un esclavo vive agobiado? Esa es la verdad. Un esclavo vive agobiado, un esclavo vive una vida tensa, porque lo esclaviza cuantas cosas pueda haber en la vida. Tiene miedo, tiene temores, llega su amo y siente que lo explotan, siente que, porque lleva un corazón de esclavo. Pero miren, hermanos, la obra de Cristo que hizo es maravilloso, porque Él nos hizo verdaderamente libres. Versículo 13, siempre de Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Oigan esto. Y hace la recomendación el apóstol Pablo a la iglesia porque alguien podría también ir al otro extremo. Dice, yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiero. La libertad que Cristo nos ha dado tiene también sus condiciones, y es lo que dice aquí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad. ¿Qué dice ahí? ¿Qué les parece? Solamente que no uséis la libertad para ocasión de la carne. Ya. Cuidado. Se esclaviza por algo de esta vida. Cuidado. A quien tiene que servir es a Dios. Él es el que pagó el precio. Él es el que abrió los cerrojos. Por lo tanto, nuestra vida le pertenece a Él. ¿Sí? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Podría alguien decir, yo soy libre, me puedo vestir como yo quiero? Pregúnteselo al que lo libertó. ¿Verdad? Yo soy libre y yo puedo ir donde yo quiero. Pregúnteselo al que lo libertó. Yo soy libre y puedo hablar como yo quiero. Nadie me tiene que decir cómo debo actuar. No, hombre, pregúnteselo al que lo libertó. Y para poder llegar a eso, aquí está, ¿ve? Aquí está. Aquí está la voluntad de Él plasmado, aquí está escrito, aquí se puede encontrarlo. Por eso de que hemos sido libertados, pero para agradar a Dios, hermanos. En el libro de San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Oigan lo que ellos decían. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Oigan, hermanos, el pecado, ¿qué es lo que provoca dentro de la vida de una persona? La falta de libertad. El pecado, ¿qué es lo que provoca dentro del alma de una persona? Provoca el miedo, provoca el temor, provoca la falta de paz dentro de la vida de una persona. Por eso el Señor Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, ¿qué dice ahí? Oigan esto, hermanos, el esclavo no queda en casa para siempre. ¿Saben por qué el esclavo no puede quedar en casa para siempre? Porque no es hijo. El esclavo en cualquier momento puede venir su amo, ya no le sirve, lo puede agarrar y llevarlo al mercado y lo vende y que se vaya para otro lado, pues. No puede permanecer en casa para siempre. ¿Sabe qué quiere decir eso ya entonces en nuestro contexto, ya en nuestro círculo? Hay quienes que tienen corazones de esclavos. Y cuando alguien tiene corazón de esclavo, siempre va a pensar esto, que se están aprovechándose de él, que lo están explotando, que le están exigiendo, que no sé qué. Entonces, para esta persona, la ley de Dios se vuelve tan gravosa. Si me dijo alguien en una oportunidad, vos, hoy sí nos explotaron en esa iglesia, me dijo. ¿Sabe a qué se refería? A todas las mejoras que ahora disfrutan ustedes aquí. Todas las mejoras, esto que, si ustedes supieran que para que esto esté bien pintadito, hay hermanos o hay personas que trabajaron que hasta las 1, 2 de la mañana algunas veces. Tal vez porque veían que otros con amor y todo estábamos ahí armando andamios para pintar, para arreglar todo esto. Un día alguien así me dijo, "Ala, ay, si nos explotaron vos". Yo no comparto esa idea, le dije, porque yo si no tengo corazón de esclavo, el Señor me ha hecho libre y verdaderamente libre. ¿Y usted? ¿Qué lo esclaviza? ¿O disfruta usted de la libertad, de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios? Como hay personas que se han ido de este recinto. Hay personas que se han ido de aquí, se han retirado y han dicho, es que ahí, es que lo otro. ¿Sabe qué dijo un día, hermanos? ¿Sabe qué dijo un día una persona? Porque esta persona, por su mala conducta que tenía, un montón de cosas que él traía del mundo, se le exhortaba, se le decía, tantas cosas que mejorara. Un día dijo, me retiro. Por fin, dijo, salí de ese cuarto de torturas, dijo. ¿Qué les parece? Así dice alguien cuando es esclavo. Pero cuando alguien es hijo, el hijo queda en casa. ¿Cuánto tiempo dice ahí? Para siempre. El hijo queda en casa para siempre. ¿Por qué? Porque está uno en casa, está papá, está mamá, están los hermanos, está la familia. ¿Y dónde tiene que ir uno? Si está todo. Por eso dice, el hijo queda en casa para siempre, pero el esclavo no. Por eso de que cuando alguien se une al grupo, se integra al grupo y Cristo no lo hace verdaderamente libre, va a estar dentro del grupo, pero va a llevar un corazón de esclavo. Lo que pueda hacer, yo hice esto, pero a ver qué saco, a ver qué provecho, a ver qué beneficio saco. Esa es toda la vida la mentalidad de un esclavo. Entonces dice aquí el Señor Jesús, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, la buena pregunta es si usted disfruta de esa libertad gloriosa.
Miren, hermanos, el mundo, así como les decía un principio, este mundo es una verdadera prisión. Le pone algo, si se descuida, ya lo tiene esclavo. Le pone lo que a usted le gusta, si usted se descuida, ya es un esclavo. ¿Saben ustedes que hay personas que se vuelven esclavos de un chucho? Sí. Hay personas que se vuelven esclavos de un chucho. Y uno dice, tan así, hermano. Sí, de verdad. Hay personas que se vuelven esclavos de, de la comida. Hay personas que se vuelven esclavos del sistema. Hay personas que se vuelven esclavos de la tecnología. Hay personas que se vuelven esclavos de cuánta cosa. Por eso que el mundo es una verdadera prisión. Pero los hijos de Dios vivimos en este mundo. Use lo que pueda y de ahí deséchelo. No le ponga el corazón a nada. Su corazón debe estar asegurado en el Señor.